Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días, según sea el momento en que estén viendo este material. Me da mucho gusto saludarles en el marco de esta materia de técnicas de la comunicación integral, en el marco de la maestría en desarrollo pedagógico. Y bueno, como hemos venido viendo, la docencia, la educación, bueno, es un proceso comunicativo muy importante y de ahí la importancia de todos y cada uno de los temas o subtemas que hemos venido viendo durante estas semanas. Hoy hablaremos acerca de las llamadas habilidades expresivas en la comunicación. Hemos analizado lo que es en una primera sesión los aspectos relacionados a la comunicación, qué es la comunicación, que es un proceso, lo hemos visto, cuáles son los componentes o los integrantes de ese proceso, en qué consiste. Y en la segunda sesión, en la segunda semana, hemos abarcado temas que tienen que ver con el análisis de la audiencia, con las personas que nos van a escuchar, que esperan, cuáles son sus objetivos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los medios que vamos a utilizar para comunicarnos con ellos, entre muchas otras situaciones que nos van a ayudar a estructurar nuestro mensaje, sea una clase, sea un video, sea un discurso, sea un speech publicitario, o sea cualquier proceso, como ya lo he dicho, no solo una clase, sino un proceso de enseñanza, aprendizaje, de compartir información, de compartir herramientas. Y en esta tercera sesión vamos a hablar de las habilidades que se requieren para poder comunicar, desde las habilidades expresivas, lo que tiene que ver con la voz, con la respiración, con el lenguaje del rostro, de la mirada, el manejo de los llamados ademanes, la postura corporal, cómo nos vamos a colocar, ya sea estemos hablando de pie en un escenario, a través de medios digitales como estos, incluso puede ser a través de una conversación telefónica o un mensaje de audio. Lo que hemos vivido en estos últimos meses nos ha dado pie a enfrentarnos con nuevos retos, pero también con nuevas herramientas para comunicarnos de distintas formas, no solo en términos educativos, sino también en términos del trabajo, del home office, del trabajo a distancia. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes para tener un soporte documental, un soporte gráfico, que es otro de los elementos. En ocasiones podemos hacer uso de un rotafolio, de un pizarrón, de diapositivas que estén proyectándose, casi no se usa ya, pero de vez en cuando se usa también algún cañón proyector o algún dispositivo que proyecte en una pantalla real o virtual el soporte de la información o del paquete comunicativo o del mensaje que vamos a compartir con nuestra audiencia. Entonces, hoy, entre otras cosas, lo que vamos a no solo repasar, sino vamos a analizar y vamos a estudiar, son estas habilidades expresivas. Para comenzar, vamos a precisar, y esto es muy importante, quizá muchos no han escuchado hablar de esto, que se conoce como el aparato fonatorio. ¿Qué es el aparato fonatorio? Su nombre nos indica y nos da una primera pista sobre el hecho de que es un conjunto de órganos que nos ayuden a producir la voz, el sonido. Por eso se llama fonatorio. En segundo término, el tema de la respiración es sumamente muy importante. Quizá ustedes recuerden en las épocas de la primaria, y si les tocó dar una efeméride, es decir, una fecha alusiva a la cuestión del calendario en la que estábamos, y de repente tenían que hablar de la independencia o del aniversario de la ONU o de la Revolución Mexicana o del Día de la Bandera. Y algunas personas, lamentablemente todavía adultas, incurren en una serie de errores, y una de ellas era hablar de corrido, ¿no? Y era porque el deseo de salir del público, el miedo a hablar en público, del que habremos de hablar al final, también conocido como glosofobia, hacía que se dificultara la respiración y que no se entendiera el mensaje. Y entonces de repente decíamos,
y hoy, 20 de noviembre, se celebra, hablando quedito, y de repente algunas personas, algunos de esos niños o jóvenes, ya sea varones o mujeres, se quedaban sin respiración, lo que contribuía contradictoriamente en aumentar el grado de nerviosismo, la dificultad para entender, la dificultad no solo para respirar, sino para articular un mensaje que de forma sonora o auditiva no solo fuese entendible, sino incluso agradable. Por eso la importancia de la respiración para poder articular efectivamente una voz entendible y grata al oído. Por otro lado, también vamos a hablar de cómo al sumarle a la voz, podríamos hablar de una forma muy plana, yo podría estar hablando de esta manera, pero cómo cuando le sumamos a la voz no solo ciertas inflexiones, ritmo, velocidad, potencia, estoy evitando no solo hacerlo monótono, sino poder atrapar a la audiencia a través de la voz, pero cómo esos sonidos con ciertas características, más ciertos gestos, van a puntualizar o darle un especial valor. Es como si nosotros utilizáramos uno de esos plumones fluorescentes para enfatizar ciertas cosas, para subrayar, para ser específicos. En ciertos temas estoy haciendo variaciones de voz y algunos gestos, porque estos gestos nos van a ayudar a tener una mayor expresividad, pero también van a ayudar a la modulación de la voz. Y vamos a ver que es un tema también muy interesante y muy útil. Por otro lado, vamos a hablar de lo que se llama o se entiende como paralenguaje, hablé de explicar de ello, y las emociones. Muchas veces, incluso en el pasado, se pensaba que un lenguaje muy emotivo era bueno o era malo. Depende del contexto, del tipo de evento, del tipo de audiencia. Vamos a hablar de la importancia de contemplar esas emociones. También existe otro tipo de comunicación que no tiene que ver con la voz, que es la comunicación no verbal, que por exclusión es todo aquello que se expresa sin la voz. Por ejemplo, yo les podría decir, y hay una serie de cosas que pueden sustituir a la voz o pueden reforzar o pueden armonizar o incluso pueden ir en contradicción. Por ejemplo, yo les puedo decir que estoy muy entusiasmado, muy animado de estar aquí con todos ustedes. Y si se dan cuenta, hay una contradicción entre mi lenguaje no verbal, lo que dice mi rostro, mi mirada, mis manos, el tono de mi voz y lo que les estoy expresando. Entonces, cuando hay una distorsión o hay una contradicción en ese mensaje, bueno, nuestra comunicación puede verse comprometida en el sentido de que perdemos credibilidad o autenticidad o generamos ruido, es decir, distractores en nuestra audiencia por no ser consecuentes entre lo que la comunicación verbal dice y la no verbal expresa. Por otro lado, vamos a hablar de la proxemia, que entre otras cosas se trata de la proximidad que nosotros tenemos con nuestra audiencia y que en términos digitales algunos dirán, bueno, eso no hay alguna proximidad, pero sí hay una serie de variables que podrían considerarse en la cercanía, en la variación de nuestra conducta, de nuestra postura corporal y que incluso en los grandes conciertos, aunque estemos a 100 o 200 metros, pero con que un cantante o un artista se mueva a un extremo del escenario, bueno, va a generar un entusiasmo, una hilaridad por la ilusión de sentirnos más próximos, aunque en 100 metros o en 50 metros no hagan mucho la diferencia 2 o 3 metros. Pero en escenarios más reales es muy importante, como cuando se nos acerca algún maestro y estamos en un examen o estamos en una conferencia, y tan solo el hecho de sentir la proximidad va a llamar la atención, a generar la atención o a modificar la conducta de quien tal vez estaba platicando o estaba distraído o estaba ocupado en su dispositivo móvil. La sola cercanía va a generar una modificación en ese proceso de comunicación. Por otro lado, vamos a hablar de la kinestesia, de la cronémica. Veremos de qué se trata, a qué se refiere estos nombres tan sui generis y probablemente desconocidos para algunos o conocidos para otros. Y finalmente vamos a cerrar con el tema
del miedo a hablar en público. La glosofobia es el término técnico que se le da al miedo que tenemos a hablar en público como especie. Un miedo en algunas culturas incluso superior a la muerte, y esto puede ser absurdo. ¿Cómo es posible que haya personas que teman más hablar en público que incluso a la muerte? Bueno, en algunos casos, según algunos estudios, algunas encuestas, la gente tiene un mayor temor a hablar en público que a otro tipo de miedos un poco más tangibles y razonables, si se puede decir así. Entonces, bueno, bienvenidos a esta tercera semana, a esta serie, a este tema, con sus correspondientes subtemas de los que vamos a hablar. Y bueno, como ya les decía, vamos a comenzar a hablar del aparato fonatorio. Muchos de ustedes probablemente se han dicho a sí mismos o han escuchado: no me gusta mi voz, es muy chillante cuando mando un mensaje de audio en alguna red social o cuando me paro en un micrófono, no me gusta escucharme a mí mismo. Algunos probablemente, inclusive en el karaoke, en alguna reunión familiar, en alguna visita a uno de estos lugares en donde cenamos y nos la pasamos bien y de repente hay estas pantallas y estos micrófonos para hacerlo, o sea, en una reunión social en nuestra casa o en casa de alguna amistad, probamos suerte con el karaoke y algunos son muy afinados y se escuchan muy bien y algunos, pues parecería que los perritos se comienzan, o los lobos o los coyotes empiezan a aullar ante la evidente falta de afinación o de capacidad de estructurar una canción, una melodía, ya no digo profesional, sino más o menos agradable o no tan desagradable para el oído. Entonces, aunque no aspiremos a ser cantantes de festival, de eventos sociales, profesionales, y mucho menos tenores o sopranos, según sean hombres o mujeres, es muy importante saber modular. No se necesita ser podcaster o conferencista, tan solo para tener una agradable y eficiente comunicación. Si estamos como futuros docentes o como docentes frente a un cierto tipo de audiencia, es muy importante estar consciente, y vamos a hablar de algunos factores que son muy importantes para la modulación de la voz. Y el principio es el conocimiento del denominado aparato fonatorio, ya que es el origen de algunos de esos problemas, pero también la solución a el hecho de tener no solo una voz más agradable, sino también más estable. Y bueno, vamos a ver qué compone ese aparato fonatorio. Y bueno, también nos podríamos hacer algunas preguntas. Si nos cansamos a leer mucho en voz alta, si consideramos que nuestra voz es débil, temblorosa o le falta firmeza, bueno, evidentemente es porque desconocemos algunas cosas que vamos a conocer el día de hoy. Yo les preguntaría, ¿de dónde y cómo surge la voz? Y les voy a contestar. Probablemente algunos de ustedes ya saben la respuesta. Y bueno, y es que el aparato fonatorio, muchos pensarían que se queda solo en la producción de la voz, ¿no? Cuando sale de las cuerdas vocales, no bucales. Una cosa es la capacidad bucal o la cavidad bucal y otra cosa son las cuerdas vocales que llevan el nombre precisamente. Un poco de ruido, una persona que necesita llamar la atención con su escape de su moto. Pero bueno, continuamos. Bueno, como hemos visto en otras sesiones, estas son algunas de las posibilidades que podemos encontrar como ruido físico o ruido psicológico que nos va a distraer, pero como ya sabemos eso, nos vamos a concentrar. Entonces, la voz se genera y se modula a través de distintos órganos y articulaciones. Comienza desde las llamadas cavidades infraglóticas, es decir, abajo de la glotis. Entonces, se genera en la capacidad, estoy respirando, en la capacidad que tenemos de expandir nuestros pulmones y de sostener, estoy hablando con una sola respiración desde que comencé, voy a poner a volver el ejemplo,
La capacidad que tenemos de contener y de administrar como si fuese una válvula reguladora para que tenga una sola potencia, independientemente de las inflexiones de nuestra voz, con una sola respiración. Si se dan cuenta, todavía tengo, aún no he inspirado y todavía tengo gas o tengo oxígeno, gas hablando de metafóricamente, y de hecho, bueno, el oxígeno es un gas. Me refiero a la potencia necesaria para seguir hablando. De pronto he hecho algunas breves inspiraciones, es decir, no todo ha sido con una sola respiración, pero es muy importante saber administrarlo y saber ir respirando sobre la marcha para no tener que hablar y tener que hacer la pausa para volver a expresar algo que necesitamos con esa potencia que la columna vertebral va a ser el oxígeno. Es como una válvula, como un refresco, que cuando se agita nosotros, si abrimos todo, sale como borbotón, todo se salpica y se acaba el gas y el líquido en 2 o 3 segundos, independientemente del tiradero que vamos a hacer. Pero cuando se ha agitado algún refresco o bebida gaseosa, bueno, vamos regulando para evitar hacer un estropicio. Entonces es algo parecido, es como si tuviésemos una llave y vamos regulando la salida de ese oxígeno. Entonces, los pulmones son claves, la capacidad de respirar, de administrar y en la medida de lo posible de no meter oxígeno por la boca porque eso es lo que hace que se reseque la garganta. Por otro lado, bueno, pasa por la tráquea, la laringe, la faringe, que aunque se llaman igual, son partes diferentes, hasta llegar a la capacidad bucal y a la cavidad nasal. Nosotros pensamos, o la gran mayoría, que solo son orificios, pero en realidad tenemos una cavidad dentro de nuestra cara, de nuestro rostro, de nuestro cráneo, una cavidad que tiene que ver con la boca, está el paladar, la lengua, pero también en la nariz están no solo las fosas nasales, sino una cavidad, como podemos ver en este corte sagital, es decir, un corte de lado. Y entonces el conjunto de todos estos órganos son los que van a generar la voz o cierto tipo de voz más grave o más aguda o más fuerte o más potente o con más cuerpo o con mayor modulación, como lo he hecho de forma un tanto exagerada en estos pasados instantes. Pero aún hay más y podemos ver que precisamente la tensión o el relajamiento de las cuerdas vocales, que son una especie de cuerdas, que es un tejido que va a provocar A, E, I, O, U, y es lo que provoca junto con otros órganos del cuerpo. Están viendo que la posición de los dientes, de la boca, la cara se modifica y eso va a generar los sonidos, va a generar no solo la columna de aire, sino la vibración. Quienes tienen algún tipo de experiencia escuchando o hablando francés coincidirán conmigo que el idioma francés es una voz un poco más nasal, como que se habla un poco o gutural, ¿no? Entonces, depende también de la cultura y de la región y del tipo de idioma, el tipo de órganos involucrados en la producción del sonido. Y algo que la gran mayoría, hasta el momento, creo que casi nadie toca, es el tema del oído. Es sumamente importante para la regulación. Quienes tienen algún problema y son sordomudos o tienen una debilidad auditiva, en ocasiones no regulan bien la voz. Hay personas que no son sordomudas, sino que a lo mejor son solo sordas, pero que la incapacidad de escuchar cómo se oyen, pues hace que no regulen. Entonces, el oído también es un aspecto muy importante en la producción del sonido. Quienes han observado algún concierto en vivo o a través de algún otro medio se darán cuenta que muchos cantantes no solo están cantando, sino también están monitoreando, no solo reciben instrucciones de qué canción sigue o de alguna otra situación, como los pilotos de Fórmula 1, como muchos otros actividades deportivas o artísticas, sino también ellos están monitoreando cómo se están escuchando y eso les ayuda a regular su voz.
Nosotros no ocupamos un chícharo, como se le conoce, o un audífono electrónico, pero tenemos uno natural, porque no necesitamos, no estamos hablando ante 1000 personas en un escenario de 100 o 200 o 500 metros, sino lo estamos haciendo en una proximidad, y es muy importante el uso del oído para la modulación, no solo para el monitoreo, sino que ese monitoreo nos va a ayudar a modular adecuadamente nuestra voz. Y bueno, también hablando de lo que está en nuestra garganta, al interior de nuestra garganta, bueno, aquí tenemos también una serie de órganos que tienen su función para la elaboración del sonido. Cualquier momento, como no es una clase en vivo, sino en video, ustedes pueden poner pausa, sacar captura de pantalla, apuntar en un Word o en una libreta, o simplemente darse un tiempo de analizar cómo funciona y en qué parte están cada uno de estos distintos conjuntos de órganos del llamado aparato fonatorio, que es en donde y cómo se produce la voz. Y bueno, vamos al siguiente tema, el tema de la respiración. Aquí estamos viendo una diapositiva en donde una persona está inspirando y expirando. A veces escuchamos cuando ya expiró, cuando una persona lamentablemente fallece, pero bueno, es un término muy común al proceso de recopilar oxígeno y de sacar ese oxígeno en nuestros pulmones. Hasta el momento, ninguno de ustedes ha visto que estoy yo subiendo y bajando. Cuando no sabemos respirar y hablar, algunas personas podrían hacer esto y de empezar a hablar cuando no tienen un adecuado entrenamiento para hacerlo. La gran mayoría de las personas lo hacemos de forma más o menos aceptable. Entonces, nuestros pulmones se ensanchan no solo a profundidad, hacia atrás, hacia enfrente, sino a los lados, sino también pudiera haber una elevación de los hombros si estamos muy agitados, ¿no? Como cuando corremos o cuando necesitamos recuperar el aliento porque hicimos alguna actividad física, que subimos escaleras, pegamos una carrera, cargamos algo, entonces nosotros de repente nos detenemos, quizás hasta nos arqueamos un poco, nos agachamos y necesitamos recuperar ese aliento. Cuando nosotros lo hacemos de forma normal, bueno, ni siquiera se nota. Pero es muy importante que a la hora de comunicarnos verbalmente nosotros podamos estar administrando nuestra respiración adecuadamente, porque es la columna vertebral. Aquí vemos un acercamiento de cómo en los llamados alvéolos pulmonares, los bronquios, se va distribuyendo a través de lo que son una especie de brócolis, de ramitas, hasta llegar a partes más y más pequeñas que van a hacer posible que no solo se produzca la voz, sino que ese oxígeno sea transportado por nuestro torrente sanguíneo, lo cual nos va a dar la energía, la vida, la capacidad de movernos, porque cuando no hay oxígeno, bueno, una parte de nuestro cuerpo, como cuando nos podemos estar acostados de un lado de nuestro brazo, de nuestra mano, bueno, pierde circulación. Y si está mucho tiempo sin circulación, bueno, se corre el riesgo inclusive de perder los dedos, ¿no? Si es durante un tiempo prolongado, y si no, lo menos que nos pasa es que se duerme. Entonces, tiene una función muy importante: irrigar de oxígeno todo nuestro cuerpo y los distintos órganos, pero también producir sonido. Y bueno, aquí tenemos otro corte, otra diapositiva de un aspecto muy importante que es el diafragma. El diafragma se le conoce como un músculo semi-involuntario, que significa que si somos conscientes lo podemos mover a voluntad, es decir, es semi-involuntario. Los cantantes o las personas que profesionalmente se dedican a comunicar saben que no solo tiene que ver la generación del sonido o de la voz con la garganta, sino también con el diafragma. Y nos podemos dar cuenta, si intentamos hablar como si estuviéramos bostezando, es que estamos logrando tensionar el diafragma, y es una forma que podemos comenzar a entrenarlo, hablando un poco más grueso. Y si intentan hablar un poco más grave, se darán cuenta de una cierta tensión en el estómago, que más que el estómago es que están
tensionando el diafragma y que a veces funciona como un arco, como tensar un arco con una flecha, y que eso va a ayudar no solo a una eficaz respiración, sino a lanzar el sonido de la voz desde la base de los pulmones, o la va a impulsar hacia la garganta y a su vez proyectarla junto con los demás órganos que ya vimos que están involucrados con el proceso de la modulación de la voz, por ejemplo, la dicción. Y vamos a ir desmenuzando cada uno de estos temas. Como veremos, cuando el diafragma se contrae, bueno, hay una serie de sucesos que desencadenan, y cuando se relaja, bueno, también suceden otras cosas. Les voy a pedir que hagan un ejercicio basado en lo que hemos estudiado y que realicen una serie de respiraciones con toda calma para identificar el diafragma, la tensión que se produce en la base de sus pulmones, y que también es una película que divide los pulmones con el estómago, el hígado y otros órganos, pues para que estén en su lugar, pero también para proteger, y en este caso para ayudar a la generación de un determinado tipo de voz o de un determinado estilo de voz que nosotros podemos ir administrando o modulando, y que no solo tiene que ver con las partes superiores del aparato fonatorio, sino que va desde la base. Entonces es muy importante que respiren y que identifiquen cómo se va expandiendo sus pulmones, y que si comienzan a hablar también empiecen a analizar cada una de las palabras, cómo se van articulando, qué es lo que va vibrando a través de la generación de distintas palabras, vocablos, consonantes y vocales, qué es lo que va vibrando y se va utilizando en las distintas partes de su organismo. Algunas cuestiones van a resonar un poco más en los huesos del maxilar, algunos en el paladar, la R, por ejemplo, en una vibración con la lengua, el paladar y los dientes, la conformación de la boca cuando pronunciamos la O la U, y bueno, y es que no las vamos a deletrear, sino las estamos articulando, y eso es la que genera, como si fuese una canción, las distintas inflexiones de la voz, sumados a la potencia, a la velocidad que vamos a hablar o a la lentitud que lo vamos a hacer. Nosotros podemos ir modulando y utilizando esos recursos que tenemos. Entonces, es muy importante este primer ejercicio. Vamos a nuestro siguiente tema, que es sumar a la voz los sonidos más el gesto, pero antes vamos a estar conscientes de algo que ya he mencionado, que es la vibración que se logra con el flujo del aire. Y uno de los aspectos que vamos a mencionar en primer término es la potencia y la duración. ¿Cómo se logra la potencia y la duración? Bueno, se logran con una adecuada capacidad pulmonar. Una persona robusta, quizá un poco fornida, generalmente, puede haber sus excepciones, pero generalmente puede tener un tono de voz, hay sus excepciones, pero puede tener un tono de voz más grave. Imaginemos al finado cantante Pavarotti, una persona que tenía una voz muy gruesa, muy grave, que alcanzaba tonos muy graves y que era una persona corpulenta. Independientemente de su complexión, el sentido de lo corpulento tiene que ver con el tamaño y también con el entrenamiento de sus pulmones. Imagínense unos pulmones que gracias al canto pues se hacían más potentes y más fuertes y más grandes. Entonces, independientemente, puede ser una persona de complexión muy delgada, pero si tiene un adecuado ejercitamiento y administración de la respiración y cómo va regulando esa respiración, puede lograr tener una cierta potencia en su voz y también lograr la duración de la voz con una sola respiración. Nótese que de repente estoy siendo quizá un poco exagerado o enfático en la serie de cosas que puedo lograr con la modulación y utilizando este tipo de herramientas o de estrategias.
Por otro lado está el tono, que es la altura musical de la voz. Según las voces, el tonos en las voces humanas se clasifican en agudas o graves. La ópera, los distintos cantantes un poco más comerciales, como se suele decir, bueno, tienen distintos de voz, algunos muy graves, algunos más agudos, algunos que alcanzan incluso tonalidades muy diferentes y sui generis, lo que va a ser una especie de huella digital, que cuando nosotros escuchamos a ese cantante o actor o persona de la vida real, nosotros sabemos que se refiere a esa persona, porque hay voces, la gran mayoría de las voces tienen su carácter e identificación propia, aunque un imitador puede hacer uso de ciertas técnicas para hacer parecer su voz como la de la otra persona. El timbre es el matiz personal de la voz. Es un fenómeno un tanto más complejo porque tiene que ver con una serie de cosas, pero que nosotros es importante conocer y mencionar. Así es como cuando conocemos a una persona con un buen timbre o un mal timbre de voz, por esa capacidad de mezclar y de regular esa voz que puede parecer agradable o chillona, como a veces conocemos y escuchamos. Hemos hablado también ya un poco de la cantidad, pero seamos más específicos. La cantidad es la duración del sonido. Según la duración del sonido, los sonidos pueden ser cortos, largos, breves, con una gama mezclada o intermedia de una serie de combinación entre esos distintos sonidos en que nosotros podemos ir modificando. Depende también mucho del lugar en donde vivimos, no solo del país, sino en algunos estados de la República se habla un poco más y en algunos otros se habla más pausado, no solo en la velocidad, sino en la cantidad. Hay personas que a veces hasta consideramos gritonas y que de repente decimos, es que me gritó, cuando simplemente el tono de su voz es como comúnmente se conoce como más golpeado, así se escucha. También, por otro lado, está la intensidad. Me gustaría que fuesen muy atentos en el sentido que algunos de estos conceptos se pueden parecer y son muy cercanos, pero tienen su especial diferenciación. La intensidad, bueno, es un término que de repente le adjudicamos a personas. Es que fulano es muy intenso, fulana es muy intensa. No tiene que ver con eso, sino con la fuerza con la que se produce la voz y que puede ser más débil o que puede ser una voz más fuerte o que puede ser una voz más débil, más chillona o más aguda. Por otro lado está la entonación, la modulación que le vamos a dar y que acompaña la secuencia de sonidos del habla y que puede reflejar diferencias de sonido, de intención, de emoción y que, como ya dije, también depende. Hay algunas otras características que son importantes, como la claridad con la que se expresa. Hay personas que por eso que no se les entiende porque hablan de cierta manera, la pureza según el grado de entrenamiento o las habilidades naturales que algunas personas por genética poseen, la variedad o, por el contrario, la monotonía de ciertas personas que hablan a distinto o a diferente o a un estilo muy parecido de velocidad, de ritmo, de pausas y de énfasis. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde una sola frase, les voy a pedir que hagan este ejercicio en sus casas y puedan estar observando cómo una sola frase, como en este caso es qué profesional, depende de la forma en la que se expresa, puede tener distintos significados o distintas connotaciones. Qué profesional de una forma neutra. También podríamos decir, qué profesional. Podríamos decir, qué profesional. En la primera, o bueno, en la primera es neutra, en la segunda, qué profesional, manifestamos admiración. En la segunda estamos siendo un poco sarcásticos al decir, qué profesional. En la tercera, bueno, podemos ser todavía más burlones y decir qué profesional. Podemos ocuparlo en una entonación diferente, decir qué profesional, como una pregunta. Hay muchas otras opciones, solo estoy poniendo un ejemplo. En alguna podría ser una doble pregunta. ¿Qué profesional?
Y en el final de este ejercicio podemos tener una pregunta y una afirmación admirativa. ¡Qué profesional! Entonces, hay una serie de combinaciones o de intenciones que nosotros le podemos dar a nuestra voz. Incluso podemos ser sarcásticos si el respeto, las convenciones sociales, es decir, los protocolos sociales lo permitan, y que a veces son recursos. Son recursos para podernos comunicar mejor. En algunas ocasiones son empleados de forma inadecuada, pero en algunos casos son recursos para enriquecer o expresar algo, según el tono de nuestra voz. Por otro lado, bueno, también la modulación tiene varias características. Hemos venido hablando de eso, ¿no? Como el alterar las propiedades de un sonido para lograr diferentes resultados, logrando una tonalidad para modificar el valor de una frecuencia fonatoria o la amplitud de una onda. Si hemos visto y recordamos nuestras clases de primaria, secundaria o preparatoria, vemos que el sonido viaja en ciertas ondas y que a sonidos graves o más agudos, bueno, tiene que ver con la amplitud o longitud de la onda. Bueno, vamos a dejar unos instantes en esta diapositiva para que puedan tener más información acerca de la modulación y bueno, voy a darles el tiempo, unos breves momentos para que puedan leer y poder comprender el significado de esta información adicional acerca del tema de la modulación. Aprovecho para tomar agua, bueno, que también es un aspecto importante que nos sirve para lubricar nuestra garganta y que ésta no se reseque. Hay una serie de factores. En los lugares calurosos también es muy importante considerar que el aire acondicionado o el frío. Yo que he tenido el privilegio desde hace muchos años de colaborar en medios de comunicación, de repente hay estudios de televisión o de radio que son muy fríos y que llegas con una cierta temperatura de la calle y llegas a ese lugar porque los equipos de computación electrónicos requieren estar a cierto sonido para evitar que los locutores, los invitados, los artistas suden, transpiren y se note no solo en el rostro, sino en su ropa. Y entonces son muchas las razones por las que de pronto debe haber ciertas condiciones de temperatura y eso puede incidir también en la voz o puede generar un problema en la voz. La dicción es un aspecto muy importante. Probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar de Demóstenes, un famoso filósofo, político, escritor, orador griego, particularmente ateniense, si es que no me equivoco. Y bueno, es un personaje muy conocido porque cuando era joven, cuando era niño, cuando tenía pocos años, tenía un problema de dicción. Incluso se decía que era tartamudo. Sin embargo, esta persona, gracias a una serie de ejercicios, pudo modular y aprender a dominar su voz hasta crear una voz potente. Y bueno, se decía que se colocaba frente al mar con guijarros, es decir, con piedritas bajo la lengua, para mejorar su dicción y vencer su tartamudez y su debilidad de la voz hasta que se pudo convertir en una persona no solo con una voz poderosa, sino con también una serie de ideas y de emociones y de argumentos, porque si bien es cierto en este aspecto nos estamos concentrando en temas físicos de la comunicación, también un mensaje es más poderoso no solo en la forma como lo estamos viendo, sino en la serie de ideas o de valores o de principios o de argumentos con los que se estructuran. En el caso de Demóstenes, como muchos filósofos, sabios, griegos, conocedores, pensadores, tiene no solo una capacidad de decir las cosas, sino un contenido muy relevante. Pueden poner pausa en este momento si quieren saber un poco más de Demóstenes. Probablemente algunos de ustedes han escuchado, y ojalá la vean si es que no la han visto, una película que se llama El discurso del rey. Un personaje que de repente llega a heredar, porque así son el tema de las monarquías, llega a heredar esta
extraordinaria facultad de representación, no por méritos propios, sino por el hecho de tener un apellido, pero tiene un gran problema, que son los nervios y el miedo que tiene a hablar en público, pero también la dificultad fonatoria. Es una persona con una voz débil, tartamudo, que contrata a un maestro, que contrata a un entrenador, que lo lleva a hacer una serie de ejercicios, no solo físicos, sino también mentales, aunque no se nota ahí con claridad, pero finalmente es un entrenamiento mental y un entrenamiento físico que lo lleva a vencer no solo el miedo a hablar en público, no solo a hablar de una forma aceptable, sino, según la historia real y también la historia hollywoodense, a desarrollar sus habilidades y convertirse no solo en un buen comunicador, sino en un excelente comunicador que le ayuda a fortalecer su posición de liderazgo, que son temas sumamente relacionados con la capacidad de comunicación. Saber comunicar y saber liderar generalmente van de la mano. Así es que si tienen la oportunidad de verla, aparte de ser una muy buena historia, bueno, un poco de efectos especiales para no aburrirnos tanto, ¿no? Que estoy seguro que no se aburrirán porque estoy seguro que sabrán del gran valor que tiene esta información y que espero que la apliquen a partir de que la conozcan en sus procesos educativos, en sus clases, en su comunicación audiovisual que estamos teniendo en estos momentos con una mayor frecuencia. Por otro lado, bueno, está el tema de la voz adjudicándole sonidos y gestos. ¿Cómo hacer que nuestra intervención sea más adecuada? ¿Cómo dejar de ser planos, aburridos o monótonos? Cuando somos capaces de incorporar ciertos gestos, no solo en el rostro, no solo en los ojos, no solo inclusive en el sutil movimiento de nuestro cuello o de nuestra cabeza, en la proyección de nuestro tórax un poco más hacia adelante o un poco más hacia atrás, sino también en la serie de movimientos que podemos hacer con las manos. Pero bueno, hablemos particularmente de los gestos del rostro. Entonces, es algo que va a hacer la gran diferencia entre la monotonía y el énfasis en ciertos aspectos que van a hacer que la comunicación no solo sea más variada visualmente, sino también en la modulación de la voz. Así es que cuando añadimos al sonido gesticulación, estamos logrando no solo aumentar la expresividad plástica, sino lograr también una modificación muy positiva en la sonoridad. Bueno, lo cual nos lleva al siguiente tema. Es un resumen, estoy haciéndolo de una manera sucinta, es decir, breve, para que ustedes puedan hacer una eficaz administración del tiempo, pero no por breve es menos importante y menos profundo y relevante el conocimiento de estos temas. ¿Qué es el paralenguaje? Bueno, veamos que el paralenguaje, también conocido como atributo paraverbal, no es otra cosa que los elementos no verbales de la voz. Es la forma en que expresamos las palabras de manera conjunta y que también podemos conocer como comunicación no verbal. Se compone de diferentes partes como son los acentos, el volumen de la voz, la entonación, la velocidad y el ritmo al hablar. Y también en el paralenguaje se engloban sonidos fisiológicos y emocionales, como puede ser la risa, como puede ser el llanto, la tristeza, incluso las pausas y los silencios, que usados adecuadamente pueden hacer no solo más rica, sino más eficaz nuestro proceso de comunicación. Y bueno, también hay un tema sumamente muy importante, las emociones. Y depende mucho de la situación. Hay situaciones que son solemnes, que suelen ser más flemáticas. Es un término que se utiliza cuando una persona o cuando un evento es muy formal, muy rígido, pero generalmente hemos logrado avanzar en los últimos años en la naturalidad de la expresión y en el hecho de poder expresar nuestras emociones a través
de nuestra voz y podemos expresar tristeza o solemnidad incluso con un volumen bajo y un tono solemne. O alegría con un volumen alto, un tono duro y con mayor ritmo. También podemos hablar con mucho desinterés, con un volumen y un ritmo bajo. Podemos expresar, probablemente sean nuestras intenciones o no, nerviosismo cuando hablamos con un tono medio, alto y hablamos rápido y bueno, estoy preparando esta clase. Podemos también expresar, queriéndolo o no, nerviosismo a través de esto, o sorpresa, con una velocidad rápida y un volumen y una acentuación pronunciada. O podemos expresar confianza con un volumen alto, ritmo medio, pero modulado de voz y una expresión decidida. Entonces, no solo podemos elegirlo a voluntad, sino estar conscientes de que probablemente estamos expresando con nuestro paralenguaje emociones que no queremos. O si lo requiere, en ocasiones es necesario utilizar estos recursos que nos da el paralenguaje. Y bueno, creo que he sido bastante expresivo en los ejemplos que al modificar el uso de mi voz, pues estoy haciendo. Ahora, es muy importante también conocer lo que son considerados como las emociones básicas. Algunos autores de 4 emociones, otros de 5, otros hablan de 7. Pero uno de los autores más importantes, Paul Ekman, habla de 7 emociones básicas: el desprecio, la tristeza, la sorpresa, el miedo, el asco, la felicidad y el enfado. Y cada uno de estos gestos, más bien cada una de estas emociones genera gestos y microgestos, algunos muy sutiles, que pueden hablarnos de sorpresa o de asco cuando fruncimos la nariz, o de miedo si es que aumentamos los ojos y movemos la boca de cierta manera, de felicidad natural y no fingida cuando nuestra expresión es muy natural, o incluso de alguna otra emoción, como podrán ver, y poner pausa en la presentación para ver cuáles son las características visuales o gestuales de cada una de estas emociones. Imagínense el impacto que genera no solo con los gestos del rostro, sino en la producción del sonido y la transmisión de las emociones. Es decir, si nosotros estamos teniendo cierta emoción, es esa emoción que estamos transmitiendo a través de lo que estamos sintiendo. Creo que el ejemplo que estoy poniendo es obvio. Y bueno, hay algunas otras cualidades del paralenguaje, algunas ya las he mencionado: el ritmo, fluidez, la dicción y pronunciación, cortesía verbal, que es muy importante, la entonación, el volumen, que nos puede dar emotividad. Y el silencio también es muy importante, también entendido como la ausencia del sonido, ya sea en una pausa, ya sea como preludio, es decir, imaginemos que voy a comenzar a hablar y de repente empiezo a tener una pausa que genera interés, expectativa o cierto efecto, incluso dramático, según cómo se ocupe. Ahora bien, el que no haya sonido no significa que no haya comunicación. A veces el silencio también comunica. Expectativa, gravedad, regaño, emotividad, llegar a un punto de clímax en lo que estamos expresando. Y el silencio es igual de importante que el sonido. Si se dan cuenta, incluso sin tener que hacer un silencio largo, estoy expresando con pequeños microsilencios una cierta modulación y un cierto ritmo variado en la expresión de un mensaje. Ahora bien, hablemos de la comunicación asertiva y paralenguaje. Es la forma en que nosotros vamos a lograr una cierta conducta paraverbal que pueda ser ni agresiva ni pasiva a la hora que buscamos comunicar. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal o laboral
llegamos a entrar en conflictos derivados de cómo la gente nos habla, o nos manda un mensaje de voz. Es que me gritó, es que me dijo, es que me habló de forma muy arrogante, muy grosera. Bueno, veremos que utilizando ciertos recursos de la voz, nosotros podemos ser autoritarios, arrogantes, violentos, si es que ese es nuestro objetivo. A veces es necesario ser autoritarios, a veces es necesario poner un alto, sin ser groseros o sin dañar las emociones de los demás, pero a veces es muy importante puntualizar qué queremos y qué no queremos de una persona, de una situación, de una organización, del personal a nuestro cargo, de algún vecino. A veces es muy útil hablar en ciertos tonos porque eso le da más contundencia a nuestro mensaje. Pero si nosotros queremos ser asertivos y no queremos generar conflicto, sino la intención es comunicar algo, bueno, probablemente la elección de la estrategia deba ser hablar de una forma diferente, decir, bueno, yo te quiero expresar que este comportamiento, que esto no me gusta y tal. No es fácil lograrlo porque a menudo están involucradas emociones que a veces nos dejamos dominar por ellas y cuando no somos conscientes, pues más que comunicar, estamos buscando conflicto. Recordemos que comunicar es poner en común, pero a veces al intentar comunicar confrontamos. A veces es necesario confrontar, a veces es necesario puntualizar, pero a veces generamos más problemas de los que buscamos solucionar si no utilizamos las herramientas, recursos y tonalidades o no estamos buscando una comunicación asertiva. En resumen, la educación vocal debería pasar por 4 fases. La adquisición de mecanismos adecuados y eficientes de respiración, el desarrollo de un timbre adecuado con la utilización de los resonadores, una buena impostación de la voz. Como esto de la impostación es como los actores de teatro, estando en un escenario, pueden hacer que se escuche 10, 20 o 50 filas atrás sin necesidad de un micrófono. A esto se le llama impostación, que es la colocación de nuestra voz en ciertos lugares. Por otro lado, la articulación correcta y clara, produciendo y articulando los distintos fonemas que producen una palabra. Y por último, la utilización de otros efectos que requiere nuestra expresión de acuerdo a cada circunstancia. Bueno, la comunicación no verbal básicamente para algunos es lo mismo que el paralenguaje, pero tiene algunos otros componentes. Es una posibilidad, ya decía yo, de subrayar o puntualizar ciertas cosas y si no somos conscientes de contradecir. Y esto lo podemos hacer a través de la kinestesia, la proxémica, la cronémica. Veamos a qué se refiere cada uno de estos. En esta imagen podrán ver una serie de actitudes, de posturas corporales y de gestos que presuponen una serie de cosas: nerviosismo, cansancio, desinterés, alegría, optimismo, osquedad, es decir, somos hoscos, reacios, o una disposición a una buena comunicación. Sin embargo, no en muchas ocasiones somos conscientes de lo que estamos expresando. Y es muy importante estar conscientes no solo como quienes iniciamos un proceso de comunicación, sino también como oyentes. A menudo, muchos oyentes, físicamente o virtualmente, incluyen en este tipo de comportamientos y nos están comunicando que están cansados, aburridos, desinteresados, hoscos, y que no son unos buenos interlocutores. Entonces, no solo tiene que ver con el protocolo o con la búsqueda de una buena comunicación, sino con la receptividad física, mental y emocional a escuchar un mensaje y a ser educados y cordiales, ¿no? Imagínense que yo estuviera aquí hablando con ustedes. Les estoy dando una imagen de poca seriedad, de poca energía, de poco profesionalismo y de poca educación. Entonces, nosotros cuando nos comunicamos,
a través de estos medios en la vida real, nosotros estamos emitiendo mensajes, mensajes de cordialidad, de arrogancia, de prepotencia, de educación, de protocolo. Así que es muy importante la utilización de estos recursos de la postura y del lenguaje corporal, ¿no? Incluso hay personas que hablan así, que señalan y que en ocasiones generan inclusive una mala reacción porque a muchas personas no les gustan que los manoteen, que les señalen, que les pongan las manos en el rostro porque también es considerado como una agresión o como el preludio a una agresión física. Sin embargo, en algunas culturas, por ejemplo los italianos, los españoles hablan mucho así y tú pensarías si los ves que están a punto de golpearse, pero así hablan, son diferencias culturales. En una cultura como la nuestra es muy importante estar conscientes de eso. Imaginemos que una persona tiene un incidente automovilístico y se baja así, bueno, puede generar una disposición a la violencia entre otra persona. A veces probablemente sea necesario hablar de esa forma. Insisto, depende de la conciencia y de los objetivos que tengas a la hora de comunicar. Y bueno, y podemos ver que tenemos una serie, aunque hay 7 emociones básicas, algunos han hablado hasta de 700 emociones, algunos autores, que a través de la mezcla o de la intensidad de algunas de esas emociones se convierte en una emoción secundaria. Por eso hablamos de emociones básicas y de emociones secundarias. Algunos autores hablan de 200 y otros de hasta 700. Ahora bien, si solo consideramos la expresividad del cuello para arriba, también tenemos un sinfín de recursos, de emociones y de intenciones, sobre todo, de cosas al poder comunicar, incluso sin tener necesidad de mover las manos o los brazos, sino solo con el rostro, con la ligera variación en el movimiento de nuestra cabeza, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Cómo utilizamos las cejas, los ojos, el ceño, la boca, los dientes incluso. Bueno, el siguiente tema es la proxemia, que no es otra cosa que la proximidad, el manejo del espacio en la comunicación. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una comunicación más íntima en el sentido de la confianza y de la cercanía, bueno, pues podemos ver a 2 personas que están hablando muy de cerca porque se permiten la confianza o la familiaridad de invadir su espacio social, porque hay distintos tipos de espacio protocolario. Hay personas a las que si no les damos el mérito, el atributo de la confianza, no nos sentimos cómodos o no deberíamos permitirles acercarse demasiado. Imaginemos en un cajero, una persona, en un cajero de banco o en la caja del supermercado, una persona que se nos acerca demasiado. Son distancias solo permitidas para personas de nuestra confianza, pero que un desconocido puede significar acoso, amenaza o algún tipo de riesgo. Entonces hay distintos tipos de distancia. Y la proximidad, la proxemia, se refiere al uso de este tipo de recursos. Imaginemos, por ejemplo, yo cuando doy una conferencia, me muevo de un punto a otro del escenario, en ocasiones bajo, camino por los pasillos. También depende del tipo de evento, de contexto, de la duración y el tipo de audiencia. Aquí estamos viendo cómo hay algunas variaciones según algunos autores o especialistas, pero se considera que de 15 centímetros a 45 es una distancia íntima. La personal va de los 40 a 45 centímetros al metro 20. Es una distancia personal o profesional. De 1,30 a 3,60 es una distancia social. Es decir, cuando una persona en la calle se nos acerca a 1 metro, ya incluso son signos de alerta. Y la distancia pública, que es de unos 3 metros, 3,60 según algunos autores. Entonces, la sola proximidad en el manejo de comunicación también es algo que nos ayuda a expresar mucho, independientemente de cuidar nuestra seguridad personal. Y bueno, les ponía
en un ejemplo, les ponía el ejemplo de estos artistas que de repente con solo moverse a un lado del escenario provocan la hilaridad de la parte izquierda o derecha del escenario frontal de la gente, aunque eso no represente gran cosa, no lo pueden tocar, pero sienten en sus emociones y en su estructura mental que esa persona, y no solo se refiere a artistas, a oradores, a maestros, está más próxima. Y en ocasiones puede generar no solo entusiasmo, sino atención, como cuando estamos en un examen y sentimos que el maestro está cerca o atrás de nosotros, podemos poner más atención. Y no solo en un examen, en una conferencia, en una clase. Por otro lado está el tema de la kinestesia, o también conocida kinésica, que estudia el significado expresivo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos no orales. Pero también, en algunos casos, se refiere a la capacidad de transmitir, de sentir y de transmitir emociones. Recordemos que en otro momento hemos hablado de los canales de comunicación y recuérdense que es el BAC, visual, auditivo, kinestésico. Pueden poner, si necesitan más información, pausa esta parte del video, encuentra más información acerca de este tema. Casi para finalizar, tenemos el tema de la cronémica, no solo en la duración, puede ser un video de 1 hora o de 5 horas, puede ser un pitch de 30 segundos, conocido como el pitch elevator, que no solo se refiere a decirlo en un elevador, sino puede ser un spot de radio, de televisión, un mensaje muy corto para convencer, para persuadir a alguien o para otorgar cierta información que permita la toma de decisiones. Y eso es muy importante y a su vez también pueden poner pausa y tomar nota o captura de pantalla de esta información. Es muy importante, regreso de diapositiva, el uso del tiempo, y si han sido observadores se han dado cuenta que independientemente de la duración del mensaje, hago uso de esta capacidad de ir más rápido, más veloz, y que es muy importante en la utilización de la palabra hablada. Resumiendo, comunicamos no solo con nuestra voz, con nuestra pronunciación, la gesticulación, el contacto visual, los ademanes, la postura corporal, la proxemia y la cronémica. A manera de resumen, son muchas formas y muchos recursos para comunicar. Lo que nos lleva al tema final, que es importante mencionarlo aquí, pero que lo veremos con mayor profundidad en el siguiente tema o en la siguiente semana. El tema de la glosofobia, que no es otra cosa que el miedo a hablar en público. ¿A qué se debe el miedo a hablar en público? Al desconocimiento de lo que hemos visto el día de hoy, lo que hemos visto en la primera y segunda sesión y lo que veremos la siguiente. Cuando no conocemos no solo el contenido, sino la forma de hablar o de comunicar, es muy probable que estemos ante un nerviosismo o miedo para hablar en público. ¿Cómo combatirlo? Sabiendo con claridad qué es lo que vamos a expresar y cómo lo vamos a estructurar, qué es lo que vamos a ver la próxima sesión, y saber cuáles son los elementos o los recursos que nos van a ayudar a entregar ese mensaje. Cuando conocemos esas dos grandes cosas, contenido y forma o herramientas, nosotros estamos en la posibilidad, junto con algunas otras herramientas que ya conoceremos en materiales adicionales, de poder dominar, confrontar y sobreponernos a ese miedo a hablar en público. Les agradezco su atención, les deseo una excelente tarde, mañana o noche, según sea el momento en que vean este contenido. Yo soy Humberto Vergara, especialista, experto en temas de comunicación, y estamos en contacto. Hasta la próxima.